Carlos Rigoberto Luna Urquídez. Mi hermano Alfonso nació con música un 25 de mayo de 1948. Ese día mi papá había traído la banda porque festejaba el día de su santo y ya vivíamos en la casa de Guillermo, Prieto y Galeana, y aunque en la casa había doble festejo, nosotros no estábamos muy contentos, pues los del municipio ya habían comenzado las obras del drenaje por el callejón y no teníamos dónde jugar al béisbol. La ventana de la cocina daba a ese callejón, y doña Ventura nos ponía los pelos de punta cuando nos contaba que en las noches, desde su casa, ella veía a una mujer vestida de blanco que se metía a la cocina de la casa. Después de la cocina estaba el corredor, y alguna vez mi mamá nos contó que por las noches, cuando esperaba a mi papá que llegaba tarde, oía que alguien se sentaba en la silla mecedora. En esa época todavía mi papá no construía el local de la dulcería La Colonial, que estaría en la mera esquina de Guillermo Prieto y Morelos y que luego sería conocido como la esquina de los niños. En ese lugar había una casita de madera que mi papá rentaba a David, un señor muy conocido en la ciudad porque trabajaba en el Cine Royal, y a los niños del barrio nos dejaba pasar sin pagar en la matiné. En esa casita de madera David vivía con su esposa Sara y tenían un hijo, Héctor, que estudiaba en Culiacán, y recuerdo la vez que llegó a la casa de sus papás en un carro de sitio con su novia de Culiacán. Por el callejón mi papá le rentaba una casa a don Ramón, que vivía con su hijo, Elquín, que fue buen amigo mío. Don Ramón era electricista en la compañía eléctrica de Los Mochis, y mi papá siempre lo contrataba para los trabajos difíciles. Don Ramón fue el encargado de montar los juegos que una Navidad mi papá nos trajo de Estados Unidos. Los columpios, los trapecios y el balancín, era la admiración de los niños que se arremolinaban a lo largo del cerco de púas del patio de la casa, y algunos lograban pasar al interior para atreverse a hacer ejercicios en esos juegos novedosos para la población, pues que yo recuerde, en esa época, en Los Mochis no había ningún parque para niños con esos aparatos de juego. Y digo atreverse, porque no fueron pocos los que salieron volando del sillín del balancín cuando se mareaban al dar vueltas, o porque el camarada sentado en el otro lado de la palanca, la hacía girar con rapidez a la vez que la subía y bajaba con violencia. En esa época recuerdo a mi hermana Ana Luisa, que descendió llorando del camión de mi papá porque había fallecido mi bisabuela. Mamá Güera le decíamos y apenas la recuerdo con su falda larga y fumando con fruición los cigarros faros. Eduvigis Leal era el nombre de mi bisabuela, y según supe, estaba emparentada con los de la hacienda del Palmar de los Leales que está por el rumbo de Mazatlán. Mi bisabuela se casó en Sinaloa de Leiva con Tomás Urquídez y tuvieron varios hijos, Tomás y Melesio que los traté muy poco, Bernardo que vivió en mi casa, y Chuy que era muy bueno para eso de la jugada y que también vivió en una de las casas que mi papá rentaba por el callejón. Mis bisabuelos también tuvieron 3 hijas. La mayor, Elvira, quien fuera la directora de la escuela de Sinaloa de Leiva. Cuando todavía vivíamos en Oguira, a esa escuela de mi tía Elvira se fueron a estudiar mis hermanos mayores, Urbanito, Silvia y Ana Luisa. Rosa María fue otra hija de mis bisabuelos. Ella se fue a vivir a la villa de Ahome en donde tenía una casona muy grande que estaba a una cuadra del edificio de telégrafos. A mi mamá le gustaba mucho ir de visita con mi tía Rosa, pues su casa era muy amplia, con un gran patio con su noria, con árboles que dispersaban agradablemente los vientos que se propagaban desde el río Fuerte, y que en mucho apaciguaban el agresivo calor del verano. Era una fiesta cuando mataban un puerco y cocinaban el delicioso chorizo, el chilorio y los chicharrones, aunque mi mamá prefería los bofes preparados con una salsa de chile muy sabrosa que hacía mi tía abuela. Mi tía Rosa nos dijo que mi papá era muy celoso. Nos contó que en una ocasión, se encontró con un individuo que con demasiada frecuencia iba a la tienda que atendía a mi mamá, y sin más preguntas de por medio, mi papá le empezó a reclamar e insultar a la vez que le echaba el caballo encima, y el pobre hombre corrió a refugiarse al canal a la vez que decía: si yo solo voy a comprar mercancía para mi negocito. Pero mi mamá tampoco cantaba mal las rancheras en eso de los celos. Una tarde de domingo me dijo: ven, acompáñame, a la vez que metía algo en su bolso. Nos subimos a la camioneta manejada por mi tío Toño Cázares y nos fuimos rumbo al restaurante Los Arbolitos. Anduvimos dando vueltas por esas calles buscando a mi papá, que según mi mamá, frecuentaba a otra mujer. Dimos muchas vueltas por esas calles sin encontrarle, y mi tío Toño repetía: no, Luisa, por aquí no anda Urbano.
Ante la insistencia de mi tío Toño de que mi papá no andaba por allí, finalmente nos regresamos a la casa sin haberlo encontrado. Por suerte, porque el objeto que mi mamá había puesto en su bolso era una pistolita calibre 22. Mi tío Toño siempre acompañó a mi papá en sus negocios. Lo acompañaba en sus viajes a Estados Unidos y también mucho le ayudó en la planta de agua. Cuando mi tío Toño se casó con mi tía Berta Bustillos, se fue a la Ciudad de México a pasar la luna de miel y se quedó en el departamento que mi papá tenía en la colonia Boturini. En las noches a mi tío le gustaba platicar con mis amigos y desde la recámara escuchábamos a su esposa que le decía: Toño, ya vente a acostar. Y mi tío nomás se reía. Recuerdo que una vez a la tercera llamada nosotros le dijimos: Toño, el deber te llama. Mario era el hermano de Toño y era un muy hábil carpintero al que mi mamá siempre le pedía los trabajos de la casa. Mario vivía con su esposa Martina por la calle Guillermo Prieto en una casita de madera que él mismo le hizo a su familia. Uno de sus hijos fue un campeón de boxeo, y que ahora se dedica a eso de la comida con sus exitosos restaurantes El Leñador. Volviendo a eso de la pistolita calibre 22, no era nada nuevo en la casa, pues mi papá a veces traía de Estados Unidos algunas armas que le encargaban los conocidos. En una ocasión trajo una escopeta corta y un rifle calibre 22. Se los enseñé a Nacho que andaba noviando con mi hermana Silvia, y al verlos me dijo: Vamos a probar este rifle. Luego nos fuimos rumbo a Ome, en donde el río Fuerte formaba lagunas cerca de la desembocadura en el Mar de Cortés. Allí llegaban las aves migratorias de Canadá, y después de estar un buen rato muy quietecitos, llegó una parvada de patos, y Nacho, con una pericia remarcable, con 2 tiros certeros le atinó a 2 animales. Sopesando su arma me dijo: Este es un gran rifle. De regreso a la casa y al entregar las 2 presas, mi mamá, muy enojada, me dio la regañada que bien merecía. Muchacho inconsciente, ¿qué me estás trayendo? ¿Cómo crees que yo me voy a poner a cocinar estos animales a los que ni siquiera les has quitado las plumas ni las vísceras? Nacho Bermúdez fue un personaje que yo siempre lo vi como un hombre de gran clase que sabía cómo tratar a todos. Cuando anduvo de novio con mi hermana Silvia, le regaló unos discos entre los que recuerdo la muy conocida canción francesa La Viernes en Rose, cantada por Edith Piaf, canción que muy bien representaba las emociones de la mujer francesa. ¿Quién iba a imaginar que años después, yo iría becado a Francia y encontraría a una atractiva parisina quien sería la compañera de mi vida? Muchos años después mi tía abuela Rosa se fue de vacaciones con mis papás a la Ciudad de México, y recuerdo que en esa ocasión, en la casa de mi hermana Silvia, se organizó una partida de cartas. Mi tía Rosa, fiel a la tradición de la familia Urquídez, también era muy buena para eso de las cartas, y esa noche, participó en una partida de póker con mi cuñado Leobardo y algunos de sus familiares, todos ellos orgullosos de su tradición militar, pues su tío, el general Limón, había sido secretario de la Defensa en el gobierno de Miguel Alemán. Mi tía Rosa era una mujer muy agradable, de una plática fluida y entretenida y de una franca y limpia sonrisa, pero esa noche, de repente se puso muy seria y dijo con firmeza: Yo conocí a un capitán Limón. Todos nos quedamos expectantes observando la seriedad, rara en ella, con la que había declarado que conocía a ese pariente de mi cuñado. Luego prosiguió su relato diciendo: Fue durante la Revolución Mexicana cuando las tropas del general Obregón ocuparon la ciudad de Sinaloa de Leiva, donde vivíamos con mi papá que tenía su negocio de joyero. Mi tía hizo una pausa y eso nos puso más atentos y curiosos esperando la confesión de algún desliz amoroso, y luego mi tía prosiguió su relato. Era de noche muy tarde cuando alguien tocó a la puerta de nuestra casa. Con precaución, mi papá abrió la puerta y se encontró con un militar que después de dar las buenas noches, preguntó si estaba en la casa del señor Urquídez, a lo que mi papá contestó afirmativamente. Luego, el militar, sacando una bolsa de lona que llevaba en su mochila, le dijo: Aquí le entrego estas joyas y quiero que con todas ellas me haga una cadena de oro puro. Mi papá, ya repuesto de la imprevista visita, le comentó: Sí, le hago la cadena, pero no puede ser de oro puro, pues el oro es muy maleable y necesita aliarse con cobre. Para terminar su relato mi tía Rosa dijo distraídamente: Ese militar era el capitán Limón. Luego enseñó su tercia de reinas con lo que ganó esa partida y alborozada exclamó:
¡Gané! Con el tiempo me di cuenta de que esa exclamación de mi tía Rosa tenía dos significados, la del triunfo en el juego de cartas, y el otro, la revancha al denunciar de frente y sin miedo, los agravios de los militares que habían ocupado su ciudad, porque, a fin de cuentas, la revolución también fue eso. La tercera hija de mis bisabuelos fue Loreto, mi abuela, que se casó en Sinaloa de Leyva con Antonio Con. Tuvieron dos hijas, mi tía Muma y mi mamá María Luisa. Mi tía Rosa nos contaba que mi abuelo siempre fue muy consentidor con sus dos hijas. Cuando pequeñas les compró una cunita a la que se le daba cuerda, y a la vez que se mecía, la cunita también entonaba una melodía. En la época post-revolucionaria, cuando hubo la persecución de la comunidad china, mi abuelo tuvo que huir y dejó abandonada a la familia, su tienda de abarrotes, su talabartería, y sus tierras por el rumbo de Bamoa que fueron confiscadas por las autoridades o los del ejército. Desgraciadamente ya nunca pudimos saber qué pasó con él, seguramente fue asesinado por las brigadas antichinas que proliferaban en esa época. Mi abuela, con sus hijas María Luisa y mi tía Loreto, la Muma le decíamos, se fue a vivir a Los Mochis en donde conoció a un acaudalado americano, dueño de campos agrícolas y de un empaque de tomate que exportaba a Estados Unidos. Se fueron a vivir a un campo cerca de Ahome en donde su pareja tenía sus negocios. Se instalaron en un bonito chalet tipo americano, en donde mi mamá y mi tía fueron muy bien tratadas por el americano. Mi abuela manejaba un auto Ford, pero dejó de manejar para siempre cuando una vez al tratar de estacionarlo en el garaje de su casa, le fallaron los frenos, o ella hizo una falsa maniobra, y no pudo detener el automóvil que se incrustó en la sala de la casa en donde jugaban mi mamá y mi tía, que afortunadamente salieron ilesas. En esa casa, con el tiempo y ya cuando mi abuela vivía en Los Mochis, mi abuela se la rentó a un doctor emparentado con una conocida familia de Ahome. Fue en el año de 1934 cuando mi papá conoció a mi mamá, y cada domingo hacía el viaje a caballo para visitarla muy formalmente. Se casaron en Sinaloa de Leyva, y con el tiempo, se fueron a vivir a Oguira, en donde mi papá puso una tienda que atendía a mi mamá, mientras que él hacía los viajes en su camioncito para llevar mercancía a los Estados Unidos. Así lo cuenta mi papá en un escrito que hizo para la familia con motivo de los 60 años de casados. Todos los días después del trabajo ensillaba yo mi caballo zaino que tenía, por cierto, que era muy brioso. Este caballo lo compré exclusivamente para ir al público a ver a Luisa. Distaba unos 6 kilómetros de un campo al otro. Cuando tenía suerte yo lograba ver a Luisa, porque nos veíamos escondidas, pues yo a doña Loreto tampoco le caía bien, pero siempre nos las arreglábamos para vernos. Esos momentos nos los pasábamos muy bien y felices de la vida. Era tanta mi desesperación cuando no la veía, que le mandaba recados diciéndole que me moría de ganas de verla, y que a ver cómo solucionábamos nuestra situación. Al fin Dios se compadeció de nosotros y la llevaron a vivir a la villa de Ahome con su abuelita. Esta viejita era muy severa, pero me aceptaba, pero eso sí, a las 9 de la noche terminaba la hora de la visita y no valían súplicas mías ni de Luisa para dejarnos otro ratito. Había veces que se me hacía tarde y llegaba yo con el caballo todo sudoroso de tanto correr, y le decía yo a la abuelita: ahora se me hizo tarde, pero yo creo que ahora sí nos va a dejar otro ratito. Ella me contestaba que a las 9 en punto se terminaba la visita y no podía cambiar el horario. No la dejaba salir sola conmigo, pero en compañía de su hermana, la Muma, sí. La hermana de ella tenía más tiempo de novia con Florencio, un primo mío. Nos juntábamos las dos parejas y nos íbamos al Cine Royal. Allí se nos hacía corto el plazo que duraba la película para decirnos cosas muy amorosas. Nos sentíamos felices de la vida y pasé momentos inolvidables a su lado. Los 5 meses que duramos de novios, fuimos muy felices y pasé momentos inolvidables a su lado. Después del casamiento, nos casamos en Sinaloa de Leyva porque aquí no había curas por la guerra cristera. Doña Loreto no me la quiso entregar ese día, sino hasta el día siguiente. Ustedes se imaginan, y yo sin tener a mi mujer a mi lado, fue un martirio. Ese día me pareció un siglo. Al fin otro día me la llevó y me hizo muchas observaciones. La llevé a vivir al campo Gastelum donde trabajaba yo, a una casita de palma que había mandado construir exclusivamente para nosotros. Allí fuimos muy felices y pasamos ratos inolvidables. Muy seguido la vestía de hombre para montar a caballo y nos íbamos a Mochis al Cine Royal, regresábamos a medianoche al campo. Anduvimos Luisa y yo trabajando,
yo como rallador y ella en la tienda. Fueron algunos años trabajando en los campos agrícolas de Martín Estrada, igualmente en los empaques de tomate. Durante 10 años trabajé con Estrada, que era mi primo. Como tenía muchos empleados que había traído de Torreón, todos le ayudamos incondicionalmente. Lo que sí tengo presente de mi pariente es que era que entre todos sus empleados nos ponía como ejemplo a nosotros. Les decía a todos: aprendan de Urbano y Luisa, son una pareja ideal. Durante 10 años, le ayudé a mi pariente, con el que trabajé muy a gusto. Ahora que vuelvo a leer este escrito de mi papá en el que cuenta que iba a visitar a mi mamá al público, me pregunto si el compañero americano de mi abuela no sería uno más de los colonos socialistas de Albert Boven, que se asentaron precisamente en el público, donde vivía mi abuela con sus hijas. Cosas de la vida. Volviendo a la época en la que vivimos en Oguira, apenas si recuerdo que yo andaba de solitario por los campos y canales de Oguira acompañado de mi perro, pues mis hermanos mayores se habían ido a estudiar a la escuela que mi tía Elvira tenía en Sinaloa de Leiva. Allí fue cuando sufrí graves quemaduras cuando, al perder el control de mi triciclo, caí en las brasas en donde habían cocinado un puerco. Mi abuela Loreto siempre estuvo al pendiente de todos nosotros, sus nietos. Todas las tardes mi abuela venía a la casa para ver cómo estábamos, y seguramente la recuerdan mis amigos, pues cuando llegaba al barrio, agarraba parejo y regañaba y hasta mechoneaba a cualquier niño que anduviera de travieso, fuera o no, uno de sus nietos. Ella vivía por la avenida Juárez en una gran casa que dividió para rentar una parte. Allí vivió el doctor Tello Maíz y su bonita esposa Salomé. Este doctor fue el que me atendió de las quemaduras que sufrí en Oguira. En esa casa de mi abuela también vivió por algún tiempo la familia Conde, y con Carlos, que era de mi edad, es con quien hice amistad, y en ocasión de la presentación de mi libro Río Fuerte, me dijeron que a manera de reclamo Carlos comentó: ¿por qué no me dijeron que Rigoberto iba a presentar su libro? Después nos comunicamos por teléfono, y en la plática, recordó que en una ocasión hicimos un viaje a Hermosillo con mi papá, para traer manzanas y chocolates. Es el mejor viaje que he hecho en mi vida, me dijo Carlos al recordar aquel viaje. Así era mi papá, generoso con nosotros y con los niños en general. Volviendo a lo de mi abuela, en una ocasión vi estacionado enfrente de su casa de la avenida Juárez, un poderoso automóvil resguardado por un hombre muy alto y corpulento. Luego supe que en ese automóvil viajaba con su chofer una elegante y acaudalada mujer, la última de esa familia leal, que vino a Los Mochis para pedirle a mi abuela que se fuera con ella a su hacienda para que la acompañara en su vejez. Pero mi abuela nunca abandonaría a su querido Mochis, y menos aún el barrio donde vivía su hija Luisa con sus hijos. A un lado de la casona de mi abuela estaba el bonito chalet donde vivía mi tía Muma, que se casó con Florencio. Tuvieron un hijo, Goyito. Ella, al igual que mi mamá, se había casado con un pariente de Martín Estrada. Mi tía